Hola Gaby, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. Aquí estamos de nuevo para participar de lo que Dios tiene para nosotros por medio de este tiempo que hemos apartado para pues comunicarnos y compartir de lo que Dios pone en nuestro corazón. Ujú, es así. Hoy queremos tocar un punto muy interesante, un tema. Se llama puntos de referencia. Ujú. Todos necesitamos un punto de referencia para saber si vamos por el camino correcto. Sin embargo, no siempre nos detenemos a pensar desde qué estamos interpretando lo que vivimos. Muchas veces damos por hecho que nuestras conclusiones son correctas porque nos parecen razonables, porque así hemos pensado durante años o porque es lo que vemos a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta, podemos llegar a construir toda una manera de vivir sobre un criterio equivocado. Y cuando eso ocurre, las consecuencias no aparecen de un momento a otro, comienzan a hacerse visibles poco a poco en nuestras palabras, nuestras decisiones y la dirección que va tomando nuestra vida. Sí, esto es sumamente importante porque a nosotros el Evangelio nos ha llegado, no nació aquí, Ujú. vino de otros lados y no necesariamente todo lo que se nos ha dicho este, estaba de acuerdo como la palabra lo daba, sino que había algunas cosas que no venían de acuerdo a eso y no porque estuvieran mal, sino porque lo que se pensaba culturalmente muchas Ujú. veces, Sí, es cierto. ¿verdad? Y otras veces trataban de acomodarlo a la religión que existía, para Oh, que la cosa ujú. no se hiciera así como muy chocante con lo que las cuestiones que habían. Pero yo creo que era muy importante, es muy importante para nosotros entender muy bien qué es lo que hay ahí y cómo se debe tomar para que nuestras decisiones no sean decisiones que después nos lamentemos y digamos, qué raro, ¿por qué será que se nos dice una cosa? Dame un minuto, vieras que es interesante que yo he estado leyendo en las redes, sí, para comentar acerca de esto. Y como un paréntesis, Sí, en las estás. redes he oído mucho que sale acerca me llama mucho la atención los temas que son relacionados a la iglesia. Sí, Ujú. cuando alguien habla y dice es que la iglesia aquí, que los pastores acá, que cosas de esas. Y te estoy refiriendo a la iglesia evangélica, Sí, a la ¿no? iglesia evangélica Ujú. y cómo a veces hablan de que la iglesia ha ido tomando rumbos muy, según ellos, según cada uno, la forma de ver, y cada uno usa la Biblia. Ujú. Sí, porque todos, unos u otros, están usando la palabra, ¿sí? Para exponer su criterio, para decir esto es así o esto es así. O que algo no está bien, ¿a eso te referís? Claro, sí, que algo no está funcionando bien y por eso no dan un fin, no dicen, no vaya a tal lado, pero lo ponen ahí, lo dejan ahí abierto, En el que aire. sí, y dejando esto, si donde usted va, alguien habla así, su pastor habla de tal forma, cuídese, porque entonces está expresando cosas que no son correctas. Y esto es muy importante porque nosotros lo que tenemos, lo que formamos nuestros criterios viene de lo que se nos informa, de lo que se nos dice y de lo que nosotros hemos ido aprendiendo en las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces el pueblo no busca otros medios y otras formas para informarse. Y como decía de la gente de Berea, que aún siendo Pablo, Eso iban y escudriñaban las escrituras para ver si coincidía el mensaje con la palabra. definitivamente. Oye, es interesante, y perdón, que ahonde un poquito en esto. Yo me ponía a pensar, uno normalmente no debería ser así, pero es algo que acostumbra cuando piensa, por ejemplo, en los hermanos de Berea.
se imagina cuando que llegaban a sus casas a buscar en su Biblia, como la tenemos ahora, libros como los tenemos ahora. Pero imagínate que estás hablando de un lugar donde no habían bibliotecas públicas, no existían libros, lo que habían eran otra forma, rollos, donde las escrituras estaban en las sinagogas. Entonces imagínate lo que representaba de valioso para ellos esto que probablemente habían invertido. Una buena inversión. Sí, porque no era para cualquiera, de hecho estaba solo, era exclusivo para lugares como las sinagogas o el templo, no era para todo el mundo. En el Antiguo Testamento habla que al rey se le daba una copia, al rey de Israel, para que no se olvidara de cómo era que debía gobernar de acuerdo a los decretos y a lo que Dios había establecido. Sí. Al pueblo se le habla de que repitan la palabra, que la escriban en los marcos de las puertas, que la hablen en el camino, sí. pero tenían un lugar de referencia que era la sinagoga. Aquí parece, no puedo afirmarlo, parece que ellos iban a sus casas. No sé si era a las casas o a las sinagogas y leían las... ¿Confirmado? Sí, pero lo que me llama la atención y voy a esto es que tenían una disposición a pesar de que habían una serie de limitantes. Y no como ahora, que tenemos Biblias por miles. Hay Biblias, hay internet, hay bibliotecas, hay diferentes versiones de la Biblia, hay muchísimos y que las sacamos recursos. Al instante, no necesitamos movernos. Hay muchísimos recursos. Y entonces es importante porque tenemos hoy varias preguntas para irlas conversando acá. Ajá. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo sé que estás haciendo lo correcto? Es importantísimo, ¿verdad? Porque lo correcto es lo que yo considero, lo que yo tengo dentro de mi corazón, lo que yo pienso que es así. Pero ¿cuál es la base para saber qué es lo correcto? Porque ahí estarías hablando de una cosa interesante, y es que todos tomamos decisiones, claro. Todos tenemos razones para hacer lo que hacemos. Y muchísimas veces estamos convencidos de que eso que decidimos o lo que estamos haciendo va por buen camino, porque estoy viendo ciertas señales o estoy más bien también cerrado a otras señales y estoy creyendo que estoy haciendo lo correcto, pero ¿cómo sé que lo estoy haciendo? Sí. Y no porque estoy aplicando algo que no es lo adecuado. Ya, pero en esto hay un punto que es importante. ¿Cómo sé que estoy haciendo lo correcto con respecto a qué? Exactamente. ¿Verdad? Sí, porque hay que tener una base. Sí. Porque yo puedo pensar que algo es correcto de acuerdo a mi perspectiva, pero vos tenés otra. Claro. Y un tercero, y un cuarto, y quinto en mí tienen perspectivas diferentes y dicen, no, lo que yo creo es lo correcto. De hecho, en estos tiempos hay mucha gente que está peleando sus puntos correctos. Así es. Podemos ir a Mateo. Ajá. Dice Mateo 12, 33, 37. Es traducción lenguaje actual. Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Y el versículo 37 dice, Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Sí, esto es importantísimo porque aquí Jesús está hablando de qué tipo de personas tendríamos que ser nosotros o con qué tipo de personas nos vamos a encontrar. Todavía incluso a veces se piensa mucho en la forma de hablar nada más. Se enfoca en eso.
Y tengo otra pregunta, ¿por qué Dios nos exhorta a cuidar incluso nuestra forma de hablar? Pero si nosotros revisamos bien este versículo, la forma de hablar es una evidencia, no es la raíz, sí, la esencia. Por eso dice el fruto, porque es lo que se evidencia. Yo no puedo ir a un árbol de limones y esperar recoger otra fruta, una pera. Es que pienso en frutas que tengan nombres muy similares en todo lado, porque hay algunas que difieren, por ejemplo, aguacate, palta, que es lo mismo, pero básicamente a lo que voy es que uno no va a un árbol que es de limón a buscar otro tipo de fruta. Entonces, pero también hay algo interesante, vos no vas a un árbol de limón esperando que el limón no dé jugo. Sí, lo ideal es que si voy a recoger un limón, sea para que sea útil. Sí, porque la palabra dice, conforme a sus frutos, los vas a conocer, porque puede ser que el fruto sea muy parecido en uno y otro. Pues sí. Pero la esencia en sí misma de lo que trae el fruto es lo que determina lo que realmente tengo yo en mi corazón. Es cierto, porque el fruto está evidenciando lo que está ocurriendo por dentro. Y ahorita recuerdo un caso que tuvimos nosotros recién casados, que estábamos en una casa donde había un árbol de aguacate o palta. Y el árbol daba aguacates malos, eran feos, ni maduraban. No eran aguacates, eran extraños, eran un híbrido raro. Era desagradable, no se podía disfrutar. Me acuerdo que a vos una amistad te dijo que lo que tenía era falta de hierro y que le metieras unos cuantos clavos en el tronco y que al año siguiente ibas a ver la diferencia. Y de verdad, recuerdo que primero eran unos pocos aguacates y malos, no, eran incomibles. Pero en la cosecha siguiente y las que seguían, fue impresionante el tamaño, la cantidad y la calidad de fruto que dio ese árbol. ¿Por qué? Porque el fruto estaba evidenciando un problema que había dentro del árbol y a veces así nos pasa a nosotros. Queremos dar fruto, queremos hacer cosas, pero si no estamos cuidando la parte interna, no podemos esperar que lo que sale, que lo que se ve, lo que es evidente, esté bueno si lo de adentro no está así. Y Jesús lo pone de una manera muy interesante porque dice de la forma en que hablamos. Sí. ¿Ah? De la abundancia del corazón, habla la boca. Y al final en el versículo 37 lo que dice, Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. Estamos hablando de buenas no en el sentido de que yo me haga bueno, sino por causa de lo que hay internamente. Sí, de lo que mi corazón ha recibido, de lo que mi corazón lo que yo he establecido. Sí, porque, en mi corazón. Sí, porque si vamos hacia atrás de los versículos, en el 36 dice, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Y si vamos más atrás, en el versículo 34 y 35, dice, lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Y me ponía a pensar en esto, y es que el veneno de una serpiente tiene un detalle. La serpiente muerde, pero no se queda ahí. Inyecta el veneno y se aleja. De hecho, es muy rápida para hacer ese efecto, porque la intención de la serpiente no es hacer daño a una persona, sino que lo hizo porque se sintió invadida en su territorio y sintió peligro, o porque está buscando una presa. El asunto es que ese veneno empieza a hacer un efecto bien serio. Dice, es tan malo como el veneno de una serpiente. Al final, ¿qué produce ese veneno? Muerte, daña internamente. Los que saben de esto explican el efecto que produce en la sangre y en una serie de órganos. Músculos. Sí, todo, sí. Entonces
y que es una forma que la serpiente usa externa, por decirlo de alguna manera, en la digestión. Ella empieza la digestión a través de cuando inyecta el veneno, porque el veneno empieza a desintegrar y afectar una serie de cosas. Entonces, imagínate cuando uno empieza a ver esto y lo compara con una realidad de la naturaleza, como el veneno de una serpiente, qué serio que es cuando nosotros no cuidamos, no lo que hablamos, sino desde dónde estamos sacando nuestras palabras. Sí, porque puede sonar muy bonito lo que estamos diciendo, pero ¿cuál es la parte interna? ¿Cuál es la intención con la que yo estoy manejando? Sí, y el efecto que va a producir. Y cómo estoy argumentando algo que creo que es correcto, porque me ofendieron, porque considero que algo fue injusto o cualquier otro argumento, y entonces por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, Jesús siempre leía un pasaje que decía, sean como yo, decía Jesús, que soy manso y humilde. Sí. Sí, es decir, tenemos que llegar a la condición donde nuestro corazón y nuestras actitudes son de una persona que está en una posición correcta ante cualquier actitud, ante cualquier cosa que se esté presentando en la vida y que tenga que tomar una decisión. Porque lo interesante es que las palabras que se dicen dan a entender lo que hay en el corazón. Es que, aunque la gente quiera decir que no, sí. Pero la palabra, por muy rebuscada, o muy elegante, sí, la intención va a salir. Sí, es que si las palabras muestran el criterio que nos guía, entonces no basta con corregir lo que decimos, porque podemos cambiar nuestra forma de hablar. Lo que debemos es revisar el criterio desde el cual estamos hablando. Yes. Es lo mismo que pasa con vamos a poner un ejemplo, un termómetro. Yo puedo ver a una persona que está caliente, se ve su piel, la cara así, que están rojas como un niño cuando se ponen con calentura y se le ponen las mejillas muy rojitas, los ojos decaídos, una serie de cosas. Yo puedo llegar con mi mano y tocarlo y decir, uy, sí, tiene temperatura, pero no saber exactamente qué hay ni qué la está causando, entonces busco algo solo para bajar esa fiebre. Le pongo unos pañitos fríos, le hago cosas, pero el asunto es que primero, si no tenemos un criterio, como decíamos al principio, ¿cómo sé que estoy haciendo lo correcto? Si no tenemos un criterio para saber si realmente tiene fiebre y cuál es la causa, ¿qué va a pasar con eso? Porque así funcionan también nuestras palabras, son una señal, la fiebre es una señal. Puede ser los dientitos que le están saliendo porque es un bebito, una infección, muchas cosas pueden ser. Un alimento. Ajá, entonces, esa fiebre es una señal. ¿Qué me va a indicar que realmente ese niñito tiene temperatura alta? Un termómetro, porque hay un criterio establecido donde dice, y otra cosa importante, antes de terminar esta idea, debo usarlo de la manera correcta, porque si yo llego, si es un termómetro oral, lo pongo, duro 30 segundos y lo saco, no voy a ver la realidad, porque las instrucciones dicen que si no me equivoco, de 3 a 5 minutos es que ese termómetro tiene que estar ahí para que marque una temperatura correcta. Pero si yo ni siquiera hago eso, ¿cómo voy a saber si, por ejemplo, un niño tiene 39 de calentura? Ya eso no es de darle un medicamento para que le baje la temperatura, porque ya está en un riesgo incluso de algo más grave, llegar a 40, tener convulsiones y otra serie de cosas. Entonces, con la vida es igual, la palabra nos ayuda a interpretar correctamente lo que están revelando nuestras palabras. Entonces es importante que entendamos eso.
Las señales solo se pueden interpretar correctamente cuando la palabra es nuestro punto de referencia. Yo puedo decir, es que aquel usa muy malas palabras, es que ese otro tiene un vocabulario soez, pero ¿cuál es la realidad? Porque puede ser que yo no esté usando esas mismas palabras y tenga intenciones más serias que ese que está usando ese tipo de palabras porque las aprendió, porque es una forma de ser de él. Ajá, y que no va a manifestar una realidad, es decir, o manifiesta una realidad, pero la puede ocultar, puede manejar. En esto es muy importante que nosotros entendamos. El cristiano, nosotros los hijos de Dios, debemos entender que lo que Dios nos ha dado, lo que Jesucristo hizo por nosotros, quiere que expongamos lo que tenemos dentro de nuestro corazón como un punto de referencia de la obra que Jesucristo hizo en nuestras vidas. No podemos nosotros pensar que la obra que Jesús hizo es algo que simplemente se puede manifestar pensando o actuando de alguna manera que pareciera que es la aprendida, porque yo no creo que a nosotros se nos pueda enseñar cómo ser un buen cristiano. No, se nos puede enseñar cómo ser parte de una congregación. Sí. Y cuáles son las cosas que esa congregación hace. Uh-huh. Sí, cuál es porque las congregaciones hasta sistemas aplican sistemas. Sí, bueno, sí. Porque usted puede hacer que aplique los sistemas, porque esa congregación puede hacer que diga, bueno, si usted usa la ropa de cierta manera, usted está manifestando que usted es parte de esta congregación. Uh-huh. Y que está haciendo lo correcto. Pero no está manifestando que haya un corazón sano. Sí. Es que vamos a otra pregunta. ¿Cómo sé si estoy interpretando bien las señales? Uh-huh. Hay referencias. Claro. Voy a ir a Mateo 7, 24 al 27 en la Nueva Traducción Viviente. Uh-huh. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Uh-huh. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Así es. Esto es porque nuestra vida ahora tiene que tener algo fuerte o algo sólido que la sostenga, que no es solamente lo que se nos enseña. Y es que yo lo sé porque yo tuve la oportunidad de estar en muchos lugares, en muchas congregaciones a través del tiempo que fui conociendo, y lo importante a veces no era tanto el cambio interno que se hacía en las personas, sino hacer ciertas cosas, llevar ciertos cursos, aprender ciertas cosas que me hacían entrar en el parámetro de eso es ser un cristiano. Sí. Juan el Bautista decía algo interesante. Decía, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, verdad? Sí. Sí, ¿por qué? Porque ellos venían y querían ser bautizados. Es decir, ser parte de lo que estaba sucediendo, del movimiento que había en ese momento. Había un movimiento que se llamaba el movimiento de Juan el Bautista y había que bautizarse porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces, había que tomar una decisión. Y Juan decía, yo no bautizo a todos, bautizo a los que dan una manifestación de arrepentimiento. Es decir, había que confesar sus pecados para poderse bautizar. Uh-huh. Dar una manifestación de que eran unas personas que estaban
teniendo la intención en su corazón. Sí. Es que hay algo interesante. Dios no nos dejó para decidir según lo que parece correcto, lo que sentimos, lo que está de moda, lo que hemos oído. Nos dio su palabra como punto de referencia. ¿Por qué? Porque de verdad, gracias a Dios por su palabra, porque es atemporal, indistintamente en la época que estemos. Ella es una guía perfecta para nosotros saber cómo estamos funcionando, si estoy interpretando bien todas las cosas, si estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no a lo que yo considero. Porque cuando dejamos de usar la palabra, inevitablemente comenzamos a guiarnos por otros criterios, no quedamos como en un punto neutro. Sí. Entonces, el asunto en esto es, cuando esos criterios que yo he establecido parecen correctos, lo que pasa es que me alejan de la verdad. Y entonces me pongo a pensar, ese punto de referencia correcto, no sé, o no sé si es correcto, porque no estoy aplicando que eso me esté llevando a la palabra, sino que simplemente estoy aplicando mi criterio, lo que yo considero. Y ahí estábamos investigando y hay 4 aspectos que las personas usan para tomar decisiones. Está el conocimiento, la inteligencia, la moral y la sabiduría. El conocimiento, pues, es la información que yo adquiero a través de información, de estudios, de indagar, etc. La inteligencia es cómo aplico esa información que tengo, ese conocimiento. Así es. La moral es si ese conocimiento o la inteligencia, como estoy aplicando ese conocimiento, es correcto o no es correcto. Pero está el punto de la sabiduría, la que viene de Dios, es la sabiduría la puede tener cualquier persona, porque de hecho Salomón tuvo una sabiduría tremenda, un hombre el más sabio, pero hubo un detalle, y de hecho a mí me llamaba la atención en una oportunidad que leía, donde a pesar de que era el hombre más sabio que había, y no sé si lo ha habido en los términos, en todo lo que él logró, con lo que había en ese tiempo, dice que él no se decidió por completo obedecer a Dios. Entonces, a pesar de que yo puedo tener mucho conocimiento, mucha inteligencia, una moral muy alta y aún sabiduría, Jesús dejó claro que solo quien obedece su palabra está construyendo sobre un fundamento firme. Y es sabio. Y es sabio de acuerdo a Dios, no al mundo. Es colocado en la posición de sabio de acuerdo a Dios. La única forma que realmente uno puede ser sabio es siguiendo la palabra de Dios. Sí, porque yo puedo, por ejemplo, tener una mesa o un objeto y necesito medirlo para saber, no sé, si va a caber en un lugar. Yo puedo hacer el cálculo, como dicen popularmente, a ojo, puedo hacer una idea, hacerme una idea de cuánto puede medir y si me va a funcionar en el proyecto que yo tengo. El asunto es que lo estoy haciendo, como dicen, a ojo. Y yo le puedo preguntar incluso a otra persona y me puede decir al ojo de ella, cuánto puede medir. No hay garantía de que van a obtener la misma medida, porque no hay un criterio único para los dos. Entonces, ¿qué ocupamos? Esto, poniendo el ejemplo, sería una cinta métrica, porque es algo que va a asegurar lo que el ojo no puede calcular. Yes. El asunto es que en el mundo espiritual a veces preferimos nuestra percepción, nuestra posibilidad, visión corta incluso de lo que estamos viendo, que confiar en la palabra.
Es curioso porque confiamos más en la medida de una cinta métrica que en nuestra percepción, y cuando es aplicable a la vida espiritual, preferimos nuestra percepción a lo que hay en un principio. Entonces, tenemos que guiarnos por un punto de referencia correcto para comprender las señales. No puedo guiarme yo con la idea que yo puedo tener de lo que podría ser. Sí, y los hombres han establecido cosas para que las medidas sean correctas. Por supuesto. Como estás hablando, una cinta métrica. Un nivel. Un nivel. No se puede poner, sacar que una mesa que está completa o que está bien balanceada si no hay un nivel que determine que está en las mismas medidas en todo lo ancho de aquella mesa. No se puede decir, esto está bien nivelado, porque precisamente la palabra nivelado es que se ocupó un nivel. Sí. Se necesitan cosas que determinen si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Sí, sí. Y no, para que después no se nos diga, eso estuvo mal hecho. Sí. ¿Por qué? Porque vieras que pongo, el agua la he hecho y no corre por donde debería. Sí. ¿Verdad? Porque el nivel está mal sacado. Sí, sí. Nosotros hemos visto, tenemos un asunto en un patio, que el agua está mal calculado el nivel. Sí. Sí, entonces en lugar de irse hacia el desagüe, sí, se va al contrario. Corre al revés. Sí, y a ojo, usted lo ve y se ve parejo. Sí, usted dice, está bien. Sí, está parejo. A ojo está bien. Sí, ¿verdad? Pero no hay un nivel, no hubo un nivel que ayudara a medir correctamente la inclinación para que eso se fuera al lugar correcto. Sí. ¿Por qué usamos estos ejemplos? ¿Por qué es que estamos usando este tipo de cosas? Porque nosotros muchas veces en nuestra vida cristiana lo hacemos así. A ojo. A ojo, a lo que se nos ha dicho. A lo que caiga. A lo que caiga. Y no tomamos en cuenta que la palabra de Dios determina las cosas conforme a lo que nosotros debemos establecer. No podemos pensar que nuestras apreciaciones son mejores que Dios, que lo que Dios ha establecido. Sí, entonces vamos a ir a otra pregunta. ¿Qué produce en mi vida tomar la palabra como mi punto de referencia? Quiero ir a dos citas. Una es Juan 14:23 en la Nueva Versión Internacional. Dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. La otra cita es Salmos 119-114 en la Nueva Versión Internacional también. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Así es, nosotros por más que religiosos que seamos, no tenemos la capacidad de calcular correctamente las cosas como si tuviéramos todas las referencias en nuestra mano. Nosotros no tenemos eso. No. Nosotros no podemos decir, por eso la palabra nos va diciendo cómo es que debemos vivir una vida correcta y qué puntos debemos de manejar siempre. Porque si no, nos vamos a salir de lo correcto para entrar en lo que, aunque parezca correcto, no lo es. Sí. Y nos saca de las cosas que debemos hacer como cosas buenas. Sí, porque si nosotros decidiéramos hacer las cosas como nosotros pensamos que deben ser, va a llegar un momento en que no van a funcionarnos a nosotros en la vida cristiana, porque nosotros no podemos compararnos ni siquiera ni tomar parámetros del mundo para nada. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No podemos tomar el mundo como una referencia de nada. También dice, no se amolden al mundo. Eso, no agarren el mundo como un punto de referencia para hacer algo. Es que a veces pasa, eso que estás mencionando, que tomamos como punto de referencia todas esas cosas y entonces podemos cambiar ciertas decisiones, pero cuando la palabra de Dios se convierte en el punto de referencia de mi vida, no solo voy a cambiar mis decisiones,
y algunas, sino todas las que sean necesarias, porque cambio algo más internamente, mi forma de vivir. Sí, y es que el mundo va determinando todas las cosas. ¿Qué es moral? ¿Qué es bueno? ¿Qué se permite? ¿Por qué las cosas son malas? Yo no creo que eso sea malo. Yo no creo que eso sea inmoral. O la famosa frase, ¿qué tiene de malo? Eso, yo no puedo tomar el mundo como un punto de referencia, porque cuando llego a tomar esas decisiones que son a largo plazo, cuando tengo que tomar decisiones que está en juego, algo que es tan importante para mí como el convivir con una persona por muchos años, el formar una familia, yo no puedo tomar una referencia que no sea la palabra misma, en sí misma, porque llega a pasar que luego después voy a decir por qué no está funcionando lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque las bases que puse no van a ser las correctas. Dice, yo tengo que tener la palabra en todo para poder formar. Cuando Jesús está hablando de una casa, está hablando de mi vida. Sí, yo mi vida la tengo que poner en una base firme. La única base firme que yo tengo es Cristo. Y Cristo es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Él es la palabra. Es decir, yo para poder que las cosas que tengo, tanto en mi empresa, en mi vida, cualquier cosa, si yo no pongo a Jesús como número uno, no va a funcionar bien, porque hay cosas en el mundo que van a pasar, que no me van a succionar si yo participo en ellas. Y no es bueno para mí, pero la palabra me libra de eso. La palabra me guarda de esas cosas. Por eso David decía en el Salmo 119, 14, que la palabra para él era ¿qué? 14. Ah, sí, 119, 114. ¿Qué decía? Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Por qué? Porque si ponía la esperanza en cualquier otra cosa que no fuera la palabra, no iba a funcionar bien. Es que cuando en mi forma de vivir, en mis principios, tomo la palabra como la base correcta, la única base, los cambios que voy a empezar a tener van más allá de una decisión. ¿Por qué? Porque van a formar en mí constancia, paciencia, fidelidad. Y el asunto es que lo verdaderamente valioso no siempre es ni lo más rápido ni lo más fácil. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo que por naturaleza humana es contrario a nosotros. Y entonces la obediencia, si no hemos entendido el principio de la palabra, se convierte en algo ocasional, conveniente o acomodadizo. Pero cuando yo entiendo que la palabra me está dando bases firmes para formarme como una persona constante, recuerdo que la palabra fiel es firme y constante. Y la palabra forma eso. Algo que es firme quiere decir que tiene una buena base, y constante es que permanece. Sí. Entonces, la obediencia deja de ser algo ocasional y se convierte en una manera de vivir. Yo estoy buscando siempre cómo obedecer. Así es. Y sabes que es lo importante de esto, que a veces ni siquiera lo notamos, es que las decisiones que yo tomo, sean en una u otra dirección, nunca afecta solo a mí o a quien las toma. No. Y lo podemos ver en el mundo. Alguien tira una basura por aquí, otro por allá, y parece que no es nada. Yo puedo tirar una basura ahí al suelo y aparentemente no resulta en nada. Pero hace un tiempo estábamos viendo que se han formado islas de basura de kilómetros. Sí. Y el problema es que hay microplásticos que los peces y otros animales consumen, y hay muchos de esos peces que nosotros después comemos. Entonces, al final, la basura que yo boté, me la como. Si fuera solo que me la como, me hace daño porque trae cosas que no son buenas para mí. Claro. Entonces, cuando la palabra guía mi vida,
empiezo a tomar buenas decisiones incluso en cosas tan aparentemente triviales como la forma en que yo dispongo de mi basura, para seguir con ese ejemplo. Y cómo vivo en este mundo. Sí. Porque este mundo lo creó Dios para nosotros. Y es el que tiene el control de cómo se debe vivir en este mundo. Y dejó un manual de cómo se debía vivir. Eso, entonces, si yo no afecto a los demás, en forma positiva, todos vamos a vivir bien. Es que y el mundo va a ser ¿sí? algo placentero para vivir. Pero ¿cómo vivimos ahora? Usted sabe que unos viven como les da la gana, botan la basura que están diciendo donde les da la gana, no les importa si se hace mal o se hace como sea, no les importa cómo viven, no les importa la suciedad, no les importa nada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas fuera de lo que Dios establece. La palabra no está hecha para que hoy esté bien yo, no, es para que siempre esté bien, para que mi futuro esté correcto. Dice, hagan lo que yo les digo y van a hacer como el hombre sabio que hizo la casa sobre la roca. ¿Pero por qué la hizo sobre la roca? ¿Pensando en qué? En el futuro. No estaba pensando solo en hacer una casa, no es solamente hacer una casa. Por eso a muchas personas se les caen las casas. Están pensando solo en hacer algo donde vivir, como el hombre necio. Quería nada más hacer algo sin prestar atención al futuro. Y Dios no quiere que yo haga las cosas sin pensar en el futuro, porque si no, mi vida pronto va a llegar a un final y como dijimos al principio, aún mis palabras me van a pedir cuentas de por qué hice lo que hice y lo hice mal. Es que cuando la palabra guía nuestra vida, no solo construimos para hoy, dejamos incluso un fundamento que otros también puedan seguir. Así es. Mire a Japón. Japón tiene una enseñanza tremenda. Todos los países tienen algo que hacen que dejan enseñanzas. Han hecho una forma de vivir contra los tsunamis y contra los terremotos, que ahora acaba de pasar un terremoto de 7 punto algo y hubieron 15 personas que fueron afectadas. 15. No lo mismo, de una población no lo mismo que pasó en Venezuela. Hicieron casas de cartón, alguien, no digo quién, alguien lo hizo. Hicieron cosas que no estaban de acuerdo a lo que debería haberse hecho en los sistemas de este mundo. Dios establece las cosas para que entendamos. El mundo está hecho así, hay que hacerlo de otra manera, de la manera correcta. Es que si vos ves el punto central de esto que estamos hablando, es que el punto de referencia que elegimos no solo determina nuestras decisiones, también forma nuestro carácter mientras estamos construyendo. Y eso, imagínate, a largo plazo lo que implica. Porque entonces, vengo con otra pregunta. ¿Desde qué punto de referencia estoy interpretando mi vida? ¿Y quién construyó una casa para que se caiga en 12 años, en 10 años? En 8 años, ¿quién construyó una casa con un plazo? Alguien que está totalmente inconsciente y en una posición absolutamente egoísta, que no está pensando en el daño que va a causar. ¿Y quién construye una casa no tomando en cuenta dónde vive? La geografía donde vive. Como nosotros Costa Rica, tiembla cada rato. Si haces una casa que no tenga las paredes, varilla o las cosas correctas, sí, los cimientos correctos, ¿cómo va a hacer esa casa? Cada rato va a estar en el suelo y él herido y la familia muerta. Ese es el asunto, que a veces no pensamos que nuestras decisiones no solo afectan lo que hemos construido, sino a nosotros mismos. Imagínate, vamos a ir a Proverbios 3, del 5 al 7, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Tremendo. Porque aquí hay que tomar en cuenta esto. Ajá. Que el mayor peligro, ¿cuál es? Que dice la palabra.
aplicar mi criterio. Eso, así es. Porque el mayor peligro no siempre es rechazar. Sí, la verdad de manera evidente. ¿Verdad? Sí, ¿no? No, es que creemos que estamos viendo y haciendo cosas correctamente cuando en realidad nuestro punto de referencia ya cambió. Yo puedo decir, estoy yendo hacia el norte, pero si no tengo algo que me indique y me constate que estoy yendo hacia el norte, me voy a desviar. Sí, porque no tenemos un punto de referencia. Los marineros de la antigüedad tuvieron que aprender a dirigirse por la estrella polar. No, imagínate la incertidumbre que les causaba, como cuenta Pablo, que estuvieron a la deriva porque no se veía nada, ni las estrellas, no había nada. No, entonces por eso es que la Biblia nos advierte que no confiemos ciegamente en nuestro propio juicio. Así es. Porque va a llegar un momento en que vamos a justificar nuestras decisiones, vamos a defender nuestras reacciones e incluso pensar que tenemos la razón. Y estamos siendo guiados por el orgullo, el temor, la conveniencia o las emociones en lugar de la palabra. Puedo ponerle el nombre que quiera, puedo decir, es que la palabra dice eso y tal vez sí lo diga, pero si es de una manera aislada, solo para mi conveniencia, estoy errando. Tremendo. Por eso necesitamos aprender a confrontarnos a nosotros mismos con la palabra. En lugar de preguntarnos solamente qué hicimos, deberíamos de preguntarnos, ¿por qué yo llegué a esa conclusión? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? ¿Desde qué punto de vista estoy interpretando que mi vida está bien? ¿Y cuánto estoy obedeciendo a la palabra? El asunto es que si yo no tengo un criterio correcto, yo puedo decir, sí, yo estoy obedeciendo, como dijo Saúl. Sí, por eso. Y lamentablemente Saúl lo confrontó Samuel hasta llegar al punto que él dijo, sí es cierto, no obedecí, pero fue simplemente porque lo presionaron a llegar a ese punto. En ningún momento él reconoció que no estaba obedeciendo. Y no siguió obedeciendo la palabra. Porque no lo reconoció. Sí. Él ya había establecido su criterio como una forma de dirigir su vida y al pueblo. Él dijo, me dieron el reino y ahora yo lo hago como yo quiera. No como Dios quiera. Y así pasa con nosotros. Nos han dado una vida nueva. Creemos que estamos con una vida que ya tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Sí. Y cuando tenemos que obedecer, empezamos a... Sí, porque todo esto es una serie de cosas que hemos venido enseñando. Si no obedecemos, si no aprendemos a obedecer, lo demás es pura vaciladera en lo que estamos siendo como cristianos. Por eso yo dije al principio, hemos aprendido a vivir como cristianos, sí. Aprendemos a vivir como la iglesia vive, aprendemos hasta las mañas y las formas de hablar y todo el mundo aprende a decir Dios le bendiga, Dios lo guarde, que vaya bien y todas esas cosas. Y cuando sabemos que el que nos está hablando es el pastor, Dios le bendiga, Dios, usamos las mejores palabras, pero la realidad no es eso. La realidad es que nuestro corazón no ha cambiado. La palabra no es quien gobierna nuestra vida, la palabra no es la que está dirigiendo nuestros pasos. Es que el asunto es que yo tengo que entender que solo la palabra puede revelar si mi manera de interpretar la vida es correcta, pero yo soy el que tengo que tomar la decisión de hacerla una guía en mí. Porque ¿qué evidencia que una persona toma la palabra como guía? Vamos a ir a Lucas 16:10, nueva traducción viviente, dice... Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Me gusta esta versión porque mucha gente la ha tomado como que si soy fiel en lo poco, sobre mucho se me pondrá en el ejemplo de las monedas que les están dando. Pero aquí está hablando del principio real. Responsabilidades. Honradez y responsabilidad. Entonces, cuando una persona que toma la palabra como guía, usted no tiene que estar tratando de demostrar algo, porque usted ya con su forma de vivir lo muestra. Usted no tiene que andar convenciendo a nadie. No estamos hablando de un religioso que dice,
como hablabas hace un momento, frases bonitas, viste de cierta forma, porque eso debería de ser la evidencia de lo que hay internamente, sí. No al contrario, porque eso nunca va a suceder. No como yo me vista cambia mi corazón. No. No como yo esfuerce mi forma de hablar cambia mi corazón. Y no. Ojo, que esa fidelidad que estamos hablando es algo que se va a notar en las decisiones pequeñas de cada día, en la forma en que responde cuando nadie le ve, en la fidelidad cuando nadie reconoce lo que ha hecho. Y algo importante, esa fidelidad, como decíamos, esa firmeza y esa constancia no significa que nunca se va a equivocar, sino que una y otra vez vuelva a la palabra para decidir cómo vivir. No busca cómo ocultar ese pecado, cómo no volverse a equivocar, sino qué puedo aprender de esto para no volver a cometer ese error. Hay algo que es importantísimo, un cristiano, pon atención a esto, un cristiano no tiene que ser honrado. Un cristiano es honrado. Es honrado. Repetilo porque eso es importante. No tiene que ser honrado. Un cristiano no tiene que ser honrado. No, porque no es algo que yo tenga que estar diciéndolo. No, un cristiano es honrado. Y por más que le digan lo que sea, él siempre será honrado. Él siempre será una persona justa. Él siempre será una persona correcta en todo lo que haga. Aunque lo despidan por cosas que no son, porque él se sostuvo firme en lo que es, porque para él no es indiferente ser santo, correcto, puro en su trabajo. Para él no es una pero de acuerdo al criterio de la palabra y no lo que consideramos a veces santo, que es de acuerdo a una idea religiosa que tenemos. Porque la evidencia de una vida en rectitud y en santidad no solo aparece en los momentos importantes, sino en todo momento, todos los días, porque una vida guiada por la palabra siempre termina mostrando quién la está guiando. Es obvio. Es como cuando tenemos una plantita. Una planta necesita varios elementos para crecer sana. Una buena tierra, agua, luz, dependiendo del tipo de planta, hay otros elementos, pero los básicos son esos. Entonces, si yo pienso que una planta que necesita, por ejemplo, regarse 3 veces por semana, con 1 vez a la semana va a permanecer viva, ya estoy equivocándome porque estoy aplicando mi criterio. Entonces, de acuerdo a la importancia que yo le dé a la palabra en mi vida, eso va a revelar la sanidad que hay en mi corazón. Así es. Entonces, así como una planta refleja el cuidado constante que ha recibido, mis decisiones diarias van a reflejar qué o quién está guiando mi vida. Porque la fidelidad en lo pequeño, ¿a qué me refiero en lo pequeño? Donde nadie me ve, en mi tiempo de oración, en mi tiempo devocional, en mis reacciones, que me puedo equivocar, pero ¿cómo estoy adentro? ¿Me siento duro y peleo por mi argumento? O digo, yo podría estar equivocado y me disculpo y busco cómo mejorar eso, cómo enmendar. Porque las pequeñas decisiones revelan quién está guiando mi vida. Pero si yo solo estoy peleando por ganar, por tener la razón, ya ahí hay un punto que es una luz de alarma que está peleando porque mi testimonio sea correcto. No, mi testimonio va a ser correcto porque sale de mi corazón. Es que las decisiones grandes no forman una vida firme, revelan la vida que se ha construido con las decisiones pequeñas. Así es. Entonces, si alguien observara mis decisiones, por ejemplo, en esta semana, ¿qué podría concluir que está guiando mi vida? ¿Concluiría que realmente yo soy un cristiano, o soy un hipócrita, o soy un religioso, o soy un carnal? Si alguien se pusiera conmigo a observar cada decisión de mi vida. Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Pongámosle a todos a alguien a la par, pongámonos a alguien a la par que mida nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir.
cómo somos en No a realidad. conveniencia, ¿verdad? Ah, no, pongamos a alguien que esté ahí, porque Dios está mirándonos. Lo irónico es que Dios siempre está ahí. Sí, porque dice que un día nos va a pedir cuentas de por qué tomamos las malas decisiones que tomamos, siendo o no cristianos. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que esto despierta en nosotros una conciencia de quiénes somos y cómo debemos actuar siempre, siempre, por la naturaleza que tenemos, que nos motiva a hacer las cosas como Cristo las hizo. Para eso la palabra está, la palabra debería ser un deleite, cumplirlas es un deleite, de hacer las cosas como ella nos manda es un deleite, pero cuando yo estoy poniéndole las reglas a la palabra, ya no es la palabra la que manda, son mis reglas. Exactamente. Es mi forma de pensar, es mi criterio, y ahí se acabó la cosa. Para que lo consideremos, ¿verdad? Ok. Bueno, Bendiciones. bendiciones.